Señor. Yo hoy venía para compartiros el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Mientras que lo ponen los niños van a la iglesia infantil, vamos a ver el relato de una boda. ¿A quién le gustan las bodas? Pues en poco tiempo a mí me han invitado a 7 bodas. Entonces yo tenía muy consciente eso de la boda. Y en una de ellas me dijeron que compartiera la palabra. Y pensando que poder compartir, pues me vino este texto de la boda de Caná y yo fui a buscar en la boda de Caná. Claro, hoy no voy a hablar como si esto fuera una boda, porque no es una boda, pero la palabra de Dios es tan rica que hay para todo en su palabra. Y cuando mi marido me dijo que compartieran la palabra, yo dije, pues vamos a hablar de las bodas de Caná. Así que si os parece, seguimos el texto. El que tenga Biblia, que la lea desde su Biblia. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hasta aquí la palabra del Señor, donde nos relata esta boda. Como decía, yo creo que a todos, o a casi todos, puede gustarles las bodas, ¿verdad? No es lo mismo un entierro que una boda. Si tú escuchas boda, ¿qué es lo que te viene a la mente en el momento? Si a ti te dicen, te voy a invitar a una boda, a ver, si eres mujer, piensa en el vestido que te vas a poner, en que vas a tener que ir a la peluquería, en que te tienes que arreglar. ¿Qué piensas cuando hay boda? ¿Qué te viene a la mente si piensas boda? ¿Felicidad? ¿Alegría? ¿Quién dijo alegría? Gozo. Es verdad, ¿no? Cuando uno va a un entierro va llorando, sea porque te duele a ti o porque ve a otros que están con dolor. Pero cuando uno va a una boda, qué alegría, ¿no? Poder participar de esa felicidad de los novios. Pues a nadie le gusta que en una boda haya tristeza. Y esto es lo que le pasaba a María, la madre de Jesús. Ella se percató de que faltaba el vino y se dio cuenta y sabía que esto iba a poder traer tristeza en la ceremonia. Vemos el versículo 1 que dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Caná de Galilea lo especifican porque hay otra Caná en Samaria. Hay 2 Caná, una Caná en Galilea y otra Caná en Samaria. Cuando las tribus cuando la tierra fue repartida a las tribus de Israel, una cayó para Aser y otra cayó para Efraín. Esta se refiere a la que tocó por heredad a Aser y es Caná de Galilea. En Caná de Galilea también nació Natanael, el discípulo que creyó en Jesús por lo que le dijo.
A ver, si nos vamos al capítulo 1, que no lo vamos a leer, podemos ver la historia que pasó con Natanael. Resulta que Jesús estaba llamando a sus primeros discípulos. Todavía no había comenzado el ministerio de Jesús de predicación del Evangelio. Y él estaba ya llamando a algunos discípulos. Y en eso que estaba ya buscando a algunos y llamando a algunos, llamó a Felipe. Y Felipe, el Señor le dijo, sígueme. Y Felipe le siguió. Y no sé qué vería Felipe en Jesús, pero él estaba tan contento de andar con Jesús y entendía que Jesús era el Hijo de Dios, que cuando vio a Natanael, le dijo, Natanael, Natanael, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él es el Hijo de Dios, aquel del que nos habla Moisés y los profetas en las Escrituras. Y dice que Natanael dijo, ¿pero cómo? ¿De Nazaret puede nacer algo bueno? Porque era un sitio de mala fama. Galilea era un sitio y Nazaret un sitio de mala fama. Entonces él dice, ¿cómo? ¿Por aquí puede nacer algo bueno? Y Felipe fue muy sabio y le dice, ven y ve. Porque no te estás creyendo lo que yo te estoy diciendo, entonces tú ven y ve. Y dice que cuando iba Natanael y se iba acercando a Jesús, cuando Jesús lo vio, dijo, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. El Señor se había fijado en esta ocasión en uno que iba a ser su discípulo, que era un hombre leal a la ley, que conocía la ley y que no era un hombre de engaño. Y cuando Natanael lo escucha, le dice al Señor, pero ¿cómo tú puedes decir esto? ¿De qué me conoces tú para que tú digas esto? Y el Señor le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando todavía estaba debajo de la higuera, yo te vi. Y esto era como un milagro, porque Jesús no estaba allí, no podía estar viendo dónde estaba Natanael. Y dice que por esto Natanael dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, y porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿creíste? Cosas mayores que esta verás. Esa fue la promesa de Dios para Natanael. Cosas mayores que esta verás. Y las vio. Vio muchas cosas grandes en los 3 años de ministerio que acompañó a Jesús. Él fue un fiel discípulo. Es de los que menos se hablan de él. Pero él vio cosas muy milagrosas de parte del Señor. También pasó sus momentos difíciles, pero él vio cosas grandes. Y la primera que vio fue en su tierra, en Caná de Galilea. Fueron invitados a la boda. Ahí también nos dice que allí estaba María. Y después dice que se incorporaron Jesús y los discípulos. Entonces podemos entender 2 cosas, que uno fue más puntual que otro, pero yo no lo veo así. Yo creo, porque ustedes saben que a mí siempre me gusta imaginar, que María ya estaba allí desde antes. María posiblemente era muy cercana al matrimonio que se iba a dar. Quizás una pariente, no sé, una prima, una tía, o ella era una de las mujeres que se fueron a la casa a preparar la boda y el banquete. Entonces ya ella estaba allí antes de que la ceremonia se diera. Luego llegó Jesús, llegó los discípulos y llegaron todos los demás convidados. Y no lo creo porque sí, lo creo por algo que después voy a deciros, pero quedaros con eso. Yo creo que María, que era una buena mujer, que era una mujer trabajadora, servicial, que amaba a Dios con todo su corazón, se fue a ayudar a aquella gente para su boda. Así que en el versículo 1 hemos visto dos cosas, que la ceremonia se dio en Caná de Galilea y que María ya estaba allí desde antes, anticipadamente. Si vienen a ver conmigo el versículo 2, dice que fueron también invitados a la boda Jesús y su discípulo. Y Jesús era invitado y Jesús asistió a la boda, porque la boda era en sí el reconocer un matrimonio y el matrimonio fue diseñado por Dios. Entonces era algo bueno y el Señor estaba donde estaban las cosas buenas. En el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús iba a la fiesta de las Pascuas, que iba a la fiesta de levadura, que Él estaba participando en todas las fiestas. Él era una persona social. Tenía su tiempo de soledad, se iba al desierto y pasó allí las tentaciones. Se iba a lugares apartados a orar, pero luego Él era comunicativo con la gente, Él estaba con la gente, comía con la gente, veía a los enfermos y se acercaba a ellos. Él era una persona asequible.
Y él fue a esta boda. Y con esto honró un matrimonio. El matrimonio, como digo, es diseñado por Dios. El Señor nos dice en Génesis, por tanto, no por tonto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y dice que el Señor hizo al hombre, dice, lo creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y los bendijo y le dijo multiplicad y fructificad. Así que el matrimonio es algo bueno, es algo diseñado por Dios para el hombre y para la mujer. Y el Señor fue el que diseñó esto. Y Jesús, cuando estaba en la tierra, fue a participar en esta boda que le habían invitado con sus discípulos. Y allí se encontró con su madre y posiblemente con otros parientes, también como sus hermanos, que lo vemos en el último versículo que hemos leído. Si pasamos al versículo 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Hermano, faltaba el vino. En aquel contexto cultural, que faltara el vino en una ceremonia era algo muy vergonzoso. O sea, si hoy nos falta el vino, tenemos el Nestí, tenemos la Coca-Cola, hay otras cositas que puedes tomar. Pero en aquel tiempo, es que a nivel social, si en una fiesta faltaba el vino, era como que una de dos cosas. O que los contrayentes eran muy pobres y ahí estaba la vergüenza, no habían tenido dinero para poder poner vino, o que no tenían cabeza y no habían previsto cuánta cantidad de vino necesitaban. El caso es que estaba muy mal visto. Vengo a deciros, porque me lo he dicho yo antes, el momento extremo para el hombre es el momento propicio para la oportunidad de Dios. Te lo repito y así me lo repito yo. El momento extremo para el hombre es el momento propicio para la oportunidad de Dios. Dicho de otra manera, más sencilla, la mayoría de los milagros ocurren cuando hay un gran problema. En la boda había un gran problema. Yo no sé hoy si tú tienes un gran problema, pero si tienes un gran problema, no llores, no te entristezcas. Piensa que se está gestando una situación para que el Señor haga el milagro. ¿Tienes problema? Espera el milagro del Señor. María no le dice a Jesús cómo tiene que hacer o qué hacer, pero sí identifica el problema y se lo hace saber. Ella le dice, no hay vino. No le dijo, mira, que tienes que cambiar, mira, que tienes que hacer. No, ella solamente le dijo, no hay vino. Y yo leyendo esto me sorprendo, porque cuántas veces nosotros, cuando nos dirigimos al Señor y le pedimos algo en oración, no le estamos dando hasta cómo tiene que hacerlo. A ver, yo no sé si os suena, a lo mejor ustedes no son así. Pero, Señor, necesito un trabajo. Mira, mañana voy ahí, ábreme las puertas. Que los otros que vayan no lleguen, que pase cualquier cosa, pero que ese trabajo sea para mí. Y le estoy diciendo al Señor cómo tengo que hacer las cosas. No sé, se puede ocurrir muchas cosas, pero a veces cuando oramos, pareciera que le estamos diciendo, indicando al Señor cómo tiene que hacer. Hermano, identifica el problema, preséntaselo al Señor y quédate quieto porque el Señor va a actuar. Si no hay problema, si lo puedes solucionar tú con tus propias manos, hazlo, no molestes al Señor. Pero si hay un problema, identifica el problema, cuéntaselo a Dios y espera porque el Señor va a actuar. Seguimos versículo 4 y versículo 5. Y dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijeren. Haced todo lo que os dijeren. Querida iglesia, María no es mediadora de nadie. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que Él vino para redimir a todos con su propia vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Él murió, entregó su sangre, nos redimió a todos. Subió, está en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí.
No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Y eso lo dice la palabra, y la palabra no miente. No hay. Pero teniendo claro que no hay otro mediador, solamente Jesús, sí podemos aprender de María, que fue una mujer fiel y una mujer que amaba a Dios con todo su corazón. Ella guardaba en su corazón muchas cosas sobre su hijo. Recordemos que en la Anunciación, cuando el ángel se le presentó y le dijo que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo y que el ser que iba a nacer dentro de ella había llamado Emmanuel, Dios con nosotros, que sería grande, que era el Hijo de Dios en su vientre, ella escuchó todo eso y dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella aceptó eso. Ella sabía que el ser que estaba en su interior no era una persona corriente. Ella sabía que algo especial había ahí. Ella creyó al ángel, hermanos, porque ella se jugaba su vida con aceptar ese reto. Cuando las mujeres allí quedaban embarazadas fuera del matrimonio, eran apedreadas. Pero ella creyó a Dios y aceptó ese reto. Entonces ella sabía que el ser que tenía dentro era algo especial, alguien especial. También, cuando ella embarazada, recién embarazada, visita a su prima María, porque sabía que su prima María estaba embarazada, Elizabeth, de 6 meses. Cuando ella llega, dice que se encuentra a Zacarías, saluda a Zacarías, y que cuando Elizabeth, que estaba en el interior de la casa, escucha el saludo, salta el vientre en su criatura, es llena del Espíritu Santo, y dice a María: ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a verme a mí? Esto no es normal. Es que nosotros pensamos, leemos la Biblia, lo leemos y bueno, ya está, pasa, como pasó ya lo sabemos. Pero imaginarse que esa mujer que primero le dijo que sí al ángel y ahora está embarazada, ve a ver a su prima y su prima le habla de que ese niño que está esperando es el Señor de ella, de Elizabeth. ¿Qué cosas tan extrañas están pasando en María? ¿Y qué decir cuando nace Jesús y están en Belén? Y estando allí, llegan unos pastores y le dicen: aquí estamos, porque estando cuidando el rebaño, vino un ángel y nos habló y nos dijo que en esta ciudad de David nacería el Hijo de Dios, que viniéramos a adorarle, y aquí venimos a adorarle. María sabía que ese niño era digno de adoración, que otros ya le habían adorado y que el ángel le había mandado a adorarle. ¿Qué decir cuando llegaron los magos de Oriente y le trajeron incienso, oro y mirra? ¿Qué decir de tantas cosas que María había sentido y experimentado en su corazón? Nos dice la Biblia que todas estas cosas ella las guardaba en su corazón. María fue una mujer bien enfocada y con una correcta influencia sobre su hijo. Ella fue una mujer de fe. Ella sabía que su hijo iba a ser algo especial. Y ella enfocó la vida de su hijo y ella siguió a su hijo y acompañaba a su hijo esperando ver lo que su hijo iba a hacer. Aquí el Señor nos habla, madres, mamás, también a los papás, pero como es una mujer, pero lo que vemos también puede servir para los hombres. Las madres tenemos mucha influencia sobre nuestros hijos. Debemos de usarla para bien y para que ellos lleguen al destino que el Señor tiene preparado para ellos. Si Dios puso en tus manos tus hijos, no son para que solo tú los disfrutes, son para que tú se los críes a Él y puedan alcanzar el destino que el Señor tiene preparado para ellos. Entonces tú tienes 2 opciones y espero que elijas la primera: ser como María, guardar todo lo que tú entiendes, conoces y sabes que el Señor quiere para tu hijo y enfocarlo hacia eso, repetir la palabra sobre su vida, orar por ellos, aconsejarlo, velar sobre sus vidas, aun cuando parezca que se están despistando, pelearlo en oración y decirle al Señor: lo que tú has dicho sobre ellos se va a cumplir porque tú eres Dios y no mientes.
tienes la opción de que esa influencia sea una influencia buena, que sea colaboradora de lo que Dios quiere para ellos, o tienes la opción, que espero que ninguno la tome, y me voy muy drástico al otro lado, como Herodías, la mujer la amante de Herodes, que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Le dijo a su hija Salomé: pide la cabeza de Juan el Bautista. Y hizo que su hija se convirtiera en una asesina, porque aunque no lo mató, ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y fue influenciado por su madre. Entonces digo que esto es madre porque estamos hablando de María, pero también es para ti, papá. Papá y mamá, Dios ha puesto tesoros en nuestras manos para que se lo cuidemos y para que junto con Él colaboremos en que ellos alcancen el plan de Dios para su vida. ¿Por qué piensan que María le dijo a los siervos: haced todo lo que Él os diga? Quizás los siervos no conocían a Jesús. Ustedes imaginarse, ¿vale? Imagínense conmigo. Estamos aquí de boda, estamos de fiesta, estamos aquí todos muy a gusto. Aquí delante están los novios, el banquete, las mesas. Hay por ahí gente sirviendo, hay un supervisor de todos los servidos, estamos de fiesta. Y cualquiera de nosotros decimos a uno de los que están por ahí: mira, que esto tiene que ser así, así, así. ¿Tú crees que le echarán cuenta? Pero si se lo dice el novio o se lo dice la novia, sí, ¿no? O sea, un invitado no va a ir aquí a dirigir la situación en la boda, no tiene autoridad. Por eso yo pienso que María estaba por allí desde antes. María sí era conocida por los siervos. María había estado allí entre ellos trabajando, preparando el banquete, ordenando, guardando. Ella estaba allí y los siervos la conocían. Entonces ella dirigió a los siervos hacia Jesús para que hicieran todo lo que Jesús dijera. Porque claro, si Jesús viene a decirle algo y ellos no conocen a Jesús, posiblemente no lo hubieran hecho. Hermano, tómalo esto como algo que el Señor quiere también para ti. Hay muchas personas que no conocen a Jesús y tú y yo como María tenemos que presentárselo y decirle: mira, haz lo que el Señor dice. Conoce al Señor, haz lo que Él dice. Eso fue lo que María hizo. Para otra cosa, claro, que era para que el Señor ayudara con el problemón que tenían. Nosotros tenemos que llevarle a la gente a que conozcan al Señor. Dice el versículo 6: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Eran tinajas de piedra, era lo que había en la época. No tenían grifo como nosotros, que abres el grifo y ya tenemos ahí el agua corriente. Ellos tenían que almacenar el agua. Y esta agua, estas tinajas la usaban ellos para el rito de la purificación, para lavarse. Es decir, cuando alguien llegaba para comer, tenía que lavarse las manos y cogían agua. Dicen que eran unas cántaras grandes, donde cabían como de 75 a 100 litros de agua. De ahí tenían que meter un recipiente más pequeño y sacarlo para usarlo. Los judíos tenían buena costumbre de lavarse las manos antes de comer y después de comer, y usaban este agua para eso. También recuerdan que el Señor lavó los pies a sus discípulos. También había un criado en la casa que era posiblemente el más mayor siempre, el más enfermo, el que no tenía fuerza para otra cosa. Y ellos estaban destinados a que si alguien venía a la casa, como el camino era polvoriento y había sandalias, no había zapatos, cerrados, venían con los pies sucios. Entonces cuando llegaba alguna persona a la casa, fuera de la casa o fuera visitante, ellos cogían agua y le lavaban los pies para que pudieran entrar en la casa. Todo esto se hacía con el agua de esas tinajas y estaban vacías. Pues no me extraña que estuvieran vacías. ¿Cuántos invitados habrían llegado a esa boda que iban a comer en el banquete? Todos habían tenido que lavarse las manos. Se habían vaciado las tinajas, estaban vacías. Y el Señor le dice: llenad esta tinaja de agua. ¿Y qué hicieron ellos? Las llenaron. Y las llenaron hasta arriba. No fueron flojos, fueron diligentes.
Hermano, este agua no venía de un grifo, como he dicho antes, que abriera y ya salía y la tinaja se llenaba. Tenían que ir a pozos fuera de la casa. Tenían que cargar agua, traerla y vaciarla sobre la tinaja. Tenían que volver al pozo, coger más agua, traerla y vaciarla sobre la tinaja. Y eran 6 tinajas, suponiendo que eran 75 litros, 450 litros de agua. Suponiendo que eran de 100 litros, 600 litros de agua. Eran muchos litros de agua que ellos tuvieron que acarrear. Pero dice que la llenaron y la llenaron hasta arriba. Aquí podemos destacar la obediencia de estos sirvientes. De aquí podemos aprender que no hay servicio pequeño. Aunque solamente sea llenar una vasija, tú y yo podemos ser parte de ir creando un ambiente para que el Señor se mueva y haga el milagro. Para que llegara ese milagro, tuvieron que llenar las vasijas de agua. Y hubieron personas que la llenaron. Hermanos, el servicio a Dios siempre es bueno. No importa si parece aparentemente algo que no parece importante. Si el Señor te dice algo, hazlo, porque estás creando un ambiente para que el Señor se manifieste y se glorifique. Yo pienso en esto, yo pienso cuando murió Lázaro, que el Señor fue, ya estaba enterrado, dice que había una piedra grande, losa sobre la tumba, y el Señor no dijo: Lázaro, sal fuera, hasta que le dijo a los que estaban allí: rodad la piedra. Y los que estaban allí rodaron la piedra. Y Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Usó a personas de las que estaban allí para ser parte del asunto. Hermano, el Señor actúa porque Él es Dios y lo hace como quiere. Pero Él se sirve de manos como las tuyas y como las mías para hacer lo que está en nuestras manos hacer. Y en especial en obedecer lo que Él nos dice. Hace poco prediqué, quizás no se acuerdan, pero prediqué sobre el paralítico. Y hubo 4 personas que abrieron un techo y bajaron al paralítico para que el Señor hiciera el milagro de sanidad. ¿Sí? 4 personas que ayudaron para que el ambiente se diera. O el muchacho de los peces y de los panes, que entregó lo que tenía al Señor. El Señor oró, se multiplicó aquello y comieron 5,000. Pero hubo un muchacho que ayudó a que el ambiente se diera. ¿Y es casual? No es casual, hermano. No sabemos los nombres de los sirvientes, no sabemos el nombre del muchacho, no sabemos el nombre de los que bajaron al paralítico, no sabemos el nombre de los que rodaron la piedra, pero es que lo importante no es que tu nombre se conozca, lo importante es que el Señor se glorifique, se manifieste y haga su obra. Obedezcamos, hermano. Dice el versículo 8, entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. En la mente del siervo que le dijeron eso, ¿qué cosa, no? Primero me dice que llene de agua, voy al pozo, traigo el agua, la lleno, y ahora me dice que vaya, que la saque y que la lleve, ¿no? O sea, podían haberle protestado, pero él ellos tomaron agua y se la llevaron al maestresala. De nuevo nos enseña este versículo lo importante de la obediencia a Dios. Ellos eran siervos, por eso obedecieron. Tú y yo debemos de ser siervos y por eso debemos de obedecer al Señor. Y una cosa que me impresiona y me impresionó mucho es que el Señor hizo este milagro sin ruido y sin aspaviento. Lo hizo sin atraer la atención sobre su persona, porque solamente los sirvientes, la madre y los discípulos se dieron cuenta de lo que se estaba haciendo. Allí estaban los novios, allí estaban los parientes, allí estaban los convidados, allí estaba el maestresala y nadie se enteró qué había pasado. Cuando le llegaron el vino al maestresala dijo: ¡qué buen vino! Todos ponen primero el bueno y al final malo, porque ya han bebido, ya han comido, ya el sabor como que no se diferencia. Pero tú has puesto el mejor para el final, porque el maestresala ni se había enterado de lo que el Señor había hecho. Eso a mí me indica que el Señor hizo las cosas por hacerlas, por ayudar, pero ni siquiera Él quiso darse fama. ¿Y cuántos de nosotros a veces queremos darnos fama, hermano? Hagamos lo que tenemos que hacer.
Colaboremos con el Señor para que el Señor haga su obra, para que se manifieste, para que su poder venga, para que veamos milagros, pero sigamos en el anonimato. No es necesario que conozcan nuestro nombre. El maestresala, que es el supervisor del banquete, se sorprendió. La costumbre, como hemos dicho, era reservar el inferior para el final, pero él le dice que era mejor el que había, y es porque el Señor siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. ¿Lo cree? El Señor siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Lo que hoy nos da es lo mejor para hoy. Lo que mañana nos dará es lo mejor para mañana. Lo que pasado nos dará es lo mejor para pasado. Pero ¿saben qué es lo mejor de lo mejor de lo mejor? Que al final estaremos con Él ante su presencia y por una eternidad. Y eso es lo mejor, hermano. No hay cosa mejor que poder estar delante del Señor y en su presencia. Y vamos a estar en unas bodas, en las bodas del Cordero. Él cuando se fue dijo y dio la Santa Cena, dijo: ya no tomaré más de esto hasta que estemos juntos en la boda del Cordero. Y ahí estarás tú y yo si aceptamos al Señor como Salvador de nuestras vidas. Versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Y de esto se trata, querida iglesia, de que creamos en Él. Ya sus discípulos andaban con Él, pero aquí dicen que creyeron en Él. Cuanto más tiempo, como decía los hermanos, creo que fue Pablo, cuanto más tiempo andas con el Señor, más tienes que conocerlo, es una relación, más tienes que creer en Él. Cuantas más cosas estás viendo que el Señor hace, más tu fe crece. Y cuanta más fe tiene, más se mueve al Señor, porque al Señor no lo movemos con lástima, al Señor no lo movemos de ninguna manera, solo con la fe. La fe es la que alcanza el que el Señor actúe. Si tenemos fe, el Señor se derrite y nos da aquello que necesitamos, no los caprichos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Jesús fue invitado a la boda y ocurrió el primer milagro registrado en el Evangelio. Se cambió agua en vino. Se salió de avergonzarse los contrayentes de la parte. Si tú y yo invitamos a Jesús a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestros hogares, a nuestras escuelas, a donde estemos, las cosas serán diferentes. No te estoy diciendo que si invitas al Señor a tu vida, los problemas se acaban. Habían invitado al Señor a la boda y el problema estaba. Estoy diciendo que si invitas al Señor a tu vida, si invitas al Señor a que ande contigo, aunque vengan problemas, esos problemas serán diferentes. Primero, porque el Señor está con nosotros, y segundo, porque Él va a actuar. Así que invita al Señor a tu vida, invita al Señor a que ande contigo y las cosas van a ser diferentes. Recuerdo, y no sé si algún día lo he contado, al mirar y he visto a mi hija Sarai, que cuando era pequeñita, muy pequeña, hubo un día de tormenta y había trueno y relámpago. Y yo recuerdo que estaba en la cunita y hubo un trueno tan fuerte que ella se asustó y empezó a llorar. Entonces yo la cogí en brazos y me la, mi niña, para aliviarla, ¿no? Y ya estaba tranquilita ella porque estaba conmigo y yo la seguía teniendo en brazos, y resulta que hubo otro trueno de esos potentes y grandes. Y sorprendentemente la niña no lloró porque estaba conmigo, se estaba sintiendo segura. El trueno estaba, pero ella estaba en mis brazos. Eso es lo que va a pasar si tenemos al Señor con nosotros. No que no vaya a haber trueno, va a haber tormenta, van a haber tempestades, van a haber adversidades, pero vamos a sentir que el Señor está con nosotros, y esa es la diferencia. Hasta aquí la palabra que el Señor me dio mirando la Escritura. Yo soy siempre cortita predicando, no cortita de cabeza, cortita predicando. Pero pienso que quizás hoy, si hay alguna persona que nunca le dijo al Señor: Señor, ven conmigo, o sea, no ven a mi boda porque no te vas a casar, pero ven a mi vida. Quizás hoy es un momento
un día de salvación, un día para que le digas, si la iglesia está orando, por favor, para que le digas al Señor, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero invitarte a mi vida y estar contigo, que cuando vengan esas adversidades, yo pueda sentir que estoy en tus brazos, estoy contigo y todo está bien. No es que todo esté bien porque no hay problema, pero todo está bien porque estoy contigo. Si quizás hubiera aquí alguien, yo le pediría que levante su mano. Me gustaría orar por ti. Iglesia, hay una parte que creo que el Señor nos pide a nosotros, y es que de alguna manera, yo sé que aquí todos amamos a Dios, le servimos, queremos servirle cada día mejor, pero de alguna manera decirle al Señor, Señor, hoy quiero comprometerme a crear un ambiente para que tú te muevas y te manifiestes con poder. Eso quiere decir que voy a tener mi oído atento cuando tú me digas algo y voy a obedecerte. Eso quiere decir que cuando sirva voy a servir por amor a ti, no porque mi nombre sea reconocido. Eso quiere decir que voy a estar donde tú quieres que yo esté. Así que creo, y digo creo porque a mí me da mucho miedo decir que el Señor me habla, váyase que no sea el Señor. Pero cuando yo estaba preparando esto, entendí del Señor que hoy había personas nuevas aquí que se iban a convertir, por eso hice el llamado, que ustedes saben que yo no soy muy de llamado para esto. Pero también entendí que el Señor pide a su iglesia que nos comprometamos a crear un ambiente para que Él pueda manifestar su gloria en una manera diferente. Hermano, yo he visto milagros del Señor, pero entiendo que entramos en un tiempo, hay tiempos de Dios. Hay tiempos de Dios y yo pienso y creo que entramos en un tiempo donde va a haber un mover de Dios tan tremendo que milagros van a suceder. Y no van a ser solo aquí en la iglesia, van a ser también en las calles, en las casas, allí donde un cristiano crea al Señor, predique el Evangelio y diga, Señor, estoy dispuesto a que tú seas glorificado y a que tu poder y tú te manifiestes. Así que si quieres podemos hacer una oración. Ahí donde estás, no tienes que venir aquí delante. Y podemos pedirle al Señor. Si no lo piensas, si piensas que es una locura mía, está bien, no lo hagas. Pero si piensas que quizás sí, que tú quieres ser parte de ese mover que el Señor va a traer sobre esta tierra, decirle, Señor, aquí estoy, me consagro una vez más a ti para decirte que quiero crear ambiente para ti. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Ruego por Marisela y por Ale, Señor, que ellos puedan conocerte cada día más. Los bendigo, Señor, y te doy gracias por ello. Y hoy, Señor, también te doy gracias por tu iglesia. Gracias porque nos ha hecho parte de la iglesia, Señor, a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy, Dios, venimos delante de ti. Te rogamos, Señor, que nos ayude a hacer tu voluntad. Queremos ser siervos tuyos y obedecerte, Padre. Y queremos crear ambiente para que tú te muevas como quieras, que tu poder se manifieste, que tú puedas obrar milagros, señales, prodigios, Señor. Que podamos ver, Señor, que personas se salvan, se sanan, Señor. Que vengan milagros extraordinarios como tú nos prometes en tu palabra. Y queremos ser parte, Señor, de eso. No queremos que nuestro nombre aparezca en ningún lugar, Señor, ni darnos a conocer a nosotros, sino así como Felipe dio a conocer a Natanael, o como María te dio a conocer a los siervos, que nosotros te demos a conocer a todas las personas que aún no te conocen y tú puedas moverte, Señor, a través de muchas vidas, Señor, y que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, para que no echen de menos a su pastor, salúdense.